Hola, nunca pensé que acabaría escribiendo algo así en Reddit, pero llevo semanas leyendo este subreddit en silencio y hoy me he dado cuenta de que necesito soltarlo todo antes de que me explote dentro. Soy española, tengo 33 años, vivo en Madrid desde siempre, y sobre el papel, mi vida debería estar bastante bien. Trabajo estable, amigas de toda la vida, un piso pequeño pero mío en Carabanchel, domingos de vermut, llamadas eternas con mi madre y esa sensación constante de que ya me toca, que todo el mundo parece recordarme. Estoy saliendo con hombres porque quiero una relación. Así de simple y así de complicado. No busco cuentos de hadas, ni un salvador, ni casarme mañana. Busco a alguien normal, con quien hablar sin sentir que estoy pidiendo permiso para existir. Pero últimamente, cada cita parece un pequeño experimento social diseñado para humillarme de formas que no sabía que dolían tanto. No escribo esto desde la rabia pura, sino desde algo más cansado. Una mezcla rara de decepción, vergüenza y esa duda horrible que se te instala en la cabeza cuando demasiadas personas distintas te hacen sentir mal de formas parecidas. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú, si dices algo raro, si pides demasiado, si deberías pedir menos, si deberías callarte más. La primera señal de alerta siempre llega pronto, pero yo suelo ignorarla. Me digo que exagero, que todos tenemos días malos, que no hay que juzgar a alguien por una frase mal dicha. Y casi siempre es eso, una frase al pasar. Algo que dicen con una sonrisa, como si fuera una broma inocente, como si no tuviera peso. Pero lo tiene, siempre lo tiene. La última vez fue hace apenas unos meses, en una cocina que no era la mía. Un domingo por la tarde. Habíamos quedado después de varias semanas hablando. Mensajes largos, audios, risas compartidas. Esa sensación peligrosa de esta vez es diferente. Él parecía atento, culto, tranquilo, me escuchaba. O eso creía yo. Estábamos sentados a la mesa, con una taza de té ya fría entre las manos, cuando salió el tema de mi familia. Nada raro. Preguntas normales. Yo hablaba de mi madre, de mis tíos, de lo caótica que puede ser mi familia en general. Y entonces lo dijo, con voz suave, casi cariñosa. Tu familia es bastante tóxica, tú misma lo sabes. No lo dijo como un ataque. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviera poniendo palabras a algo que yo no era capaz de ver. Me quedé callada. Asentí levemente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento empecé a prestar atención de verdad. Siguió hablando del futuro, de lo importante que es soltar el pasado, de cómo a veces las personas que más queremos son las que más nos frenan. Yo miraba la ventana, escuchaba el ruido lejano de la calle y pensaba en lo fácil que es sembrar una duda en alguien que solo quiere sentirse querida. No discutí. No me defendí. No expliqué nada. He aprendido que las primeras veces es mejor observar. Memorizar el tono. La seguridad con la que alguien se permite opinar sobre tu vida sin haberte ganado ese derecho. La forma en la que se coloca por encima, aunque finja estar a tu lado. Cuando me fui esa tarde, caminé hasta el metro con una sensación rara en el pecho. No era tristeza exactamente. Era más bien una incomodidad persistente, como una piedrecita en el zapato que decides ignorar porque te da pereza parar. Pensé, no pasa nada, solo fue un comentario. Pensé, quizá tiene razón. Pensé demasiadas cosas que no pensé para protegerme, sino para no quedarme sola. Y aún así, a pesar de todo, seguí adelante. Porque cuando llevas tiempo saliendo con hombres emocionalmente descuidados, aprendes a conformarte con muy poco. Con que no griten, con que no desaparezcan de un día para otro, con que no te hagan sentir invisible, al menos al principio. En ese momento todavía tenía esperanza. Todavía creía que esas palabras dichas al pasar no eran el principio de algo más grande. Todavía no sabía cuántas veces iba a volver a sentir esa misma sensación. En bares distintos, con hombres distintos, y con el mismo nudo creciendo lentamente en la garganta. La primera decepción siempre es la más silenciosa. No llega con gritos ni escenas dramáticas. Llega disfrazada de normalidad, de una cita que no estuvo mal, de una noche que podrías describir como correcta si alguien te preguntara por compromiso. Fue con Javier. Nombre común, barba cuidada, trabajaba en algo relacionado con marketing.
Esa frase ya debería haberme hecho sospechar. Y vivía en Lavapiés. Lo cual en Madrid siempre suma puntos, porque suena a persona interesante aunque no lo sea. Habíamos hablado durante 2 semanas. Mensajes constantes, respuestas rápidas, emojis bien colocados. Nada exagerado, pero lo suficiente como para crear esa ilusión peligrosa de continuidad. Quedamos en un bar pequeño cerca de Antón Martín. Uno de esos sitios con luz cálida, mesas de madera y música, lo bastante alta como para justificar silencios incómodos. Llegué 5 minutos antes, como siempre. Él llegó 15 después. «Perdona», dijo sin mucha urgencia. Se me alargó una cosa. No pregunté qué cosa. Sonreí. Dije que no pasaba nada. Ya empezaba a negociar conmigo misma antes incluso de sentarme. Al principio fue agradable. Hablamos de viajes, de trabajo, de series. Se reía en los momentos correctos. Me miraba mientras hablaba, aunque a veces su mirada se deslizaba hacia su móvil, que vibraba constantemente sobre la mesa. Cada vez que lo cogía, fruncía el ceño y escribía rápido, como si yo no estuviera allí. «Perdona, es el trabajo», dijo la tercera vez. Asentí otra vez. Asiento mucho en las citas. Es casi un reflejo. ¿Pedimos vino? Yo hablaba más que él. Me di cuenta tarde, como siempre. Contaba anécdotas, intentaba llenar los huecos, justificar su silencio pensando que era tímido. En un momento le conté algo personal. Una historia sobre una ruptura pasada. Nada dramático, solo honesto. Esperé algún tipo de reacción. Empatía, una pregunta, algo. «Bueno», dijo encogiéndose de hombros. «Esas cosas pasan cuando te implicas demasiado». Ahí fue. Esa frase pequeña. Dicha sin mala intención aparente, pero con una carga enorme. Te implicas demasiado. Como si sentir fuera un defecto. Como si el problema no fuera la persona que te hiere, sino tú por permitirte sentir algo. Me reí. Claro que me reí. Ese tipo de risa breve, automática, que sale sola cuando no quieres incomodar. Pero por dentro algo se contrajo. La cita siguió, pero ya estaba rota. Él empezó a hablar de sí mismo, de lo complicado que es encontrar mujeres equilibradas, de lo agotador que es que todas quieran algo serio. Yo escuchaba, con la copa a medio terminar, preguntándome en qué momento exacto me había convertido en parte del problema sin haber hecho nada. Cuando pedimos la cuenta, hizo una pausa incómoda. Miró el ticket. Me miró a mí. ¿La dividimos?, dijo como si fuera una prueba. No me molesta pagar lo mío. Nunca me ha molestado. Me molesta el tono. Esa evaluación silenciosa. Ese gesto que no es igualdad, sino distancia. Pagamos. Nos levantamos. Afuera, en la acera, hubo ese momento extraño en el que no sabes si abrazar, dar 2 besos o simplemente despedirte como si fuerais conocidos lejanos. Él resolvió rápido. «Bueno, ya hablamos», dijo. No dijo «me ha gustado». No dijo «me encantaría verte otra vez». Dijo «ya hablamos», que en el idioma de las citas significa absolutamente nada. Esa noche no escribió. Ni al día siguiente. Ni al otro. Desapareció sin explicación, como si yo no hubiera estado sentada frente a él durante 2 horas compartiendo mi tiempo, mi atención, mi energía. Como si no mereciera ni siquiera un «no me ha surgido» o un «no, creo que haya conexión». Y lo peor no fue el ghosting, fue mi reacción. Revisar el móvil, pensar si había dicho algo mal, releer la conversación buscando errores invisibles, justificarlo otra vez. Estará ocupado, quizá no le guste tanto, no pasa nada. Ahí entendí algo que no quería aceptar todavía. La humillación no siempre es explícita. A veces es esa sensación de ser prescindible, de que alguien puede borrarte sin esfuerzo y seguir con su vida, mientras tú te quedas preguntándote en qué punto exacto dejaste de ser suficiente. Me prometí que no volvería a darle vueltas, que solo había sido una mala cita, que no significaba nada. Me prometí demasiadas cosas esa noche. Y aún así, cuando alguien nuevo apareció en mi pantalla unos días después, volví a pensar lo mismo de siempre. Quizá esta vez sea diferente. Con Marcos todo empezó de una forma peligrosamente perfecta. Y cuando digo perfecta, no me refiero a fuegos artificiales, ni a frases de película, sino a algo peor: normalidad cómoda.
de esa que te hace bajar la guardia. Ingeniero, 36 años, vivía en Valencia, pero venía mucho a Madrid por trabajo. Decía que le gustaba mi forma de escribir, que tenía una energía tranquila, que hablar conmigo era fácil. Y yo, que ya venía con el listón por el suelo, confundí facilidad con conexión. La primera cita fue un jueves por la tarde. Café en Malasaña, paseo improvisado, risas suaves. Nada desbordado, nada raro. Me sentí segura. Y eso, después de lo anterior, ya era mucho. Me escribió al llegar a casa. Me escribió al día siguiente. Me preguntó cómo me había ido el trabajo. Pequeños gestos que vistos desde fuera son mínimos, pero que cuando llevas tiempo en el desierto emocional parecen agua. La segunda cita fue mejor. Cena, vino, conversación profunda. Hablamos de relaciones pasadas, de expectativas, de miedos. Me dijo que valoraba la honestidad por encima de todo. Yo le creí. Siempre les creo cuando dicen eso. Me contó que su ex era muy intensa, que todo se lo tomaba demasiado a pecho. No dije nada. Otra piedrecita más que decidí no mirar. Fue en la tercera cita cuando empezó la escalada. De forma sutil, casi elegante. Estábamos en un restaurante pequeño cerca de Conde Duque. Yo llevaba días ilusionada. Me había arreglado más de lo habitual, no para impresionarlo, sino porque me apetecía sentirme guapa. Y él lo notó. «¿Te has puesto muy mona hoy?», dijo, mirándome de arriba abajo. «No hacía falta tanto, ¿eh?». Lo dijo sonriendo. Yo sonreí de vuelta. Pero algo dentro de mí se tensó. No hacía falta tanto. Como si mi esfuerzo fuera excesivo. Como si mi ilusión fuera un poco ridícula. Durante la cena, empezó a corregirme pequeñas cosas. Tonterías. Que si esa película no era exactamente de ese director. Que si ese barrio ya no es lo que era. Que si lo que yo pensaba sobre mi trabajo era una visión un poco ingenua. Lo decía con calma, con ese tono didáctico que no parece agresivo, pero que te va colocando lentamente en un escalón más abajo. «No te lo digo a malas», aclaró. «Es solo que yo soy muy racional». Yo asentía. Otra vez. Empecé a sentir esa necesidad horrible de justificarme. De explicar mejor. De demostrar que no soy tonta. Que no exagero. Que no soy intensa, como su ex. Después del postre, mientras caminábamos, le conté algo que me hacía ilusión. Un proyecto personal que llevaba tiempo pensando. Me escuchó en silencio y luego dijo: «Está bien, pero no sé, suena un poco idealista. La vida real no funciona así». No preguntó más. No mostró curiosidad. Cerró el tema como si fuera una fantasía infantil. Sentí vergüenza. No por el proyecto, sino por haberlo compartido. Aún así, seguí adelante. Porque cuando alguien te da suficiente atención mezclada con pequeñas dosis de desprecio, empiezas a trabajar para recuperar la atención. Es una trampa muy bien diseñada. Los mensajes empezaron a cambiar. A veces tardaba horas en responder. Luego volvía con un «Perdona, he estado liado». Y yo respiraba aliviada, como si me hubiera hecho un favor. Cuando yo tardaba, en cambio, soltaba comentarios como «Vaya, estás desaparecida hoy». Nunca lo decía cuando él era el que se iba, solo cuando yo no estaba disponible. Una noche, por mensaje, le dije que algo que había dicho me había hecho sentir incómoda. Tardó en responder. «Mucho». Cuando lo hizo, fue breve. «Creo que te tomas las cosas demasiado a pecho. Yo soy así, directo. No deberías dramatizar tanto». Ahí apareció esa sensación conocida, esa duda corrosiva. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy creando problemas donde no los hay? Me disculpé. Sí, me disculpé yo. Dije que quizá tenía razón, que venía sensible últimamente. Al enviar ese mensaje sentí algo muy feo. Alivio. Alivio por no discutir, por no incomodar, por mantener la conexión, aunque fuera a costa de mí. La última cita con Marcos parecía una reconciliación. Cariñoso, atento, incluso dulce. Me agarró la mano en la calle, me besó sin prisa. Me dijo que conmigo se sentía tranquilo. Y yo volví a creer. Volví a pensar que quizá todo lo anterior habían sido malentendidos. Pero ya no estaba tranquila. Estaba en alerta constante, midiendo palabras, analizando silencios.
ajustándome. Cuando me despedí esa noche me dijo: «Ojalá no te compliques tanto, lo nuestro podría ser fácil». Caminé a casa con esa frase resonando en la cabeza. No te compliques tanto. Como si yo fuera el problema. Como si sentir, preguntar, señalar incomodidades fuera complicar algo que en realidad ya estaba torcido. Esa noche me miré al espejo y me pregunté cuándo había empezado a encogerme para encajar, cuándo había aceptado que el cariño viniera siempre con una pequeña humillación incluida. Y aún así, no corté, porque todavía no había llegado lo peor. La humillación pública no siempre llega con gritos ni con insultos directos. A veces llega vestida de broma, de comentario suelto, de una risa compartida que no es contigo, sino a tu costa. Y duele más porque no puedes reaccionar sin quedar como la exagerada. Fue con Álvaro. Lo conocí a través de amigos comunes, lo cual ya añade una capa extra de peligro porque no estás solo tú y él. Hay testigos, expectativas, un pequeño escenario social donde se supone que todo debe ir bien. Él era encantador. De esos que saben hablar con todo el mundo, que hacen reír, que te hacen sentir especial. Al principio, quedamos varias veces solos antes de presentarnos oficialmente en grupo. Mensajes constantes, planes, atención. Me decía que conmigo podía ser el mismo. Yo, ingenua, pensé que eso era algo bueno. La noche clave fue una cena con sus amigos en un bar grande de la Latina. Mesas altas, ruido, cervezas, risas. Yo estaba nerviosa, pero también ilusionada. Me había puesto un vestido sencillo, nada llamativo, pero me sentía bien. Álvaro me dio un beso rápido al llegar y enseguida se fue a saludar a todo el mundo, dejándome unos segundos sola, de pie, con la copa en la mano. «Ahora vuelvo», dijo. No volvió enseguida. Cuando por fin me integré en el grupo, empezó a hablar de cómo nos habíamos conocido, exagerando, cambiando detalles, contando anécdotas privadas como si fueran chistes colectivos. Yo sonreía, rígida, intentando no mostrar incomodidad. Pensé que quizá era su forma de romper el hielo. Entonces llegó el comentario. Estábamos todos alrededor de la mesa cuando alguien le preguntó: «¿Y tú qué buscas ahora? ¿Algo serio?». Álvaro se rió. Bebió un trago. Me miró y dijo: «Bueno, estamos viendo. Ella es muy intensa, ¿sabes? Hay que ir con calma». Hubo risas. Pequeñas, incómodas, pero risas al fin y al cabo. Sentí cómo se me subía el calor a la cara. Quise decir algo. Defenderme. Explicar que no soy intensa, que solo soy clara, que sentir no es un defecto. Pero en ese segundo todo pasó muy rápido. La música, las voces, las miradas curiosas, esa sensación horrible de estar expuesta. «Es broma», añadió al verme callada. «No te enfades», esa frase. «No te enfades». Como si yo ya estuviera equivocada por sentirme herida. Una chica del grupo me miró con una mezcla rara de pena y alivio. Alivio porque no era ella. Yo bajé la mirada y di un sorbo largo a mi copa. ¿Nadie dijo nada más? La conversación siguió, pero algo se había roto. El resto de la noche fue una sucesión de pequeños gestos que confirmaban lo que ya sabía. Álvaro hablaba con otras chicas sin presentarme. Se alejaba físicamente. Cuando yo intentaba acercarme, me tocaba el hombro como si fuera una conocida, no alguien con quien estaba saliendo. En un momento, en la barra, le dije en voz baja: «Lo que has dicho antes me ha hecho sentir fatal». Suspiró, miró alrededor y respondió: «Tía, relájate, no montes un drama aquí. Quedas fatal, quedas fatal. No lo siento, no era mi intención. No vamos a hablarlo luego. Solo eso, una advertencia, un límite puesto para proteger su imagen, no mis sentimientos». Me quedé quieta. Asentí. Otra vez. Porque en público siempre pierdes. Si reaccionas, eres la loca. Si te callas, te tragas la humillación entera. Me fui antes de lo previsto. Dije que estaba cansada. Él apenas protestó. «Hablamos», dijo distraído, ya mirando a otra persona. En el metro, sentada frente a mi reflejo en el cristal, sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me hizo temblar. No por lo que él había dicho, sino por haber permitido que alguien me redujera así delante de otros, por haberme quedado pequeña para no incomodar.
Esa noche lloré poco. Estaba demasiado vacía para llorar mucho. Pero algo quedó muy claro. Cuando alguien te humilla delante de otros y luego te pide que no te enfades, no es una broma, es una advertencia. Y aún así, una parte de mí seguía buscando explicaciones, justificaciones, porque aceptar la verdad dolía más. Que había personas dispuestas a pisarte con una sonrisa si eso les hacía quedar bien. Y todavía faltaba aprender hasta dónde podía llegar eso. Después de Álvaro, me prometí un descanso, de verdad. Me dije que necesitaba tiempo, silencio, volver a mí. Duré exactamente 2 semanas. 2 semanas en las que me sentí sola, pero tranquila. Y luego apareció Sergio. O mejor dicho, reapareció, porque ya habíamos coincidido años atrás sin llegar a nada. Sergio era distinto. O eso parecía. Psicólogo. Dato importante. Hablaba despacio, escuchaba con atención, usaba palabras como responsabilidad emocional y comunicación consciente. Yo bajé la guardia casi de inmediato. Pensé, por fin alguien que sabe lo que hace. Desde el principio se mostró muy interesado. Preguntas profundas, reflexiones largas, mensajes que llegaban justo cuando empezaba a dudar. Me decía que conmigo sentía conexión, que notaba que yo era sensible pero fuerte. Esa combinación peligrosa que suena a elogio, pero que luego se usa en tu contra. La primera mentira fue pequeña, inofensiva incluso. Me dijo que tenía un fin de semana complicado por trabajo. Luego subió una historia a Instagram en la playa, con amigos. No lo confronté. Pensé que no tenía derecho. Pensé que quizá no quería dar explicaciones todavía. Empecé a normalizar incoherencias. Las citas con él eran intensas. Hablábamos de traumas, de infancia, de heridas emocionales. Me sentía expuesta, pero también comprendida. O eso creía. Cada vez que algo me incomodaba y lo señalaba, su respuesta era siempre la misma, con ligeras variaciones. Creo que estás proyectando. Eso que sientes tiene más que ver con experiencias pasadas. Estás interpretando desde el miedo. Nunca decía, entiendo que te sientas así. Nunca decía, vamos a ver qué ha pasado. Siempre llevaba la conversación a mí, a mis supuestas carencias, a mi historia, a mis patrones. Una noche, después de que desapareciera durante 2 días sin avisar, le escribí un mensaje claro, tranquilo. Le dije que me había sentido ignorada y que me habría bastado con un aviso. Su respuesta tardó horas. Cuando llegó, fue larga y perfectamente redactada. Me preocupa que tengas esta necesidad de control. No te debo explicaciones constantes. Esto puede ser una señal de apego ansioso, y deberías trabajarla. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. Apego ansioso. Necesidad de control. Palabras técnicas usadas como armas. De repente, yo no era una persona herida. Era un caso, un problema a corregir. Me disculpé. ¿Otra vez? Dije que quizá tenía razón, que estaba trabajando en mí, que no quería proyectar mis miedos en él. Él respondió con un emoji de corazón y un «me alegra que lo veas». Sentí alivio y vergüenza. Las mentiras empezaron a acumularse. Versiones distintas de la misma historia. Cambios de planes sin explicación. Promesas vagas de vernos que nunca se concretaban. Cuando lo señalaba, me decía que yo recordaba mal, que él nunca había dicho eso, que yo estaba sacando conclusiones. A veces construyes narrativas muy duras contigo misma, me dijo una vez. Y conmigo. Yo empecé a dudar de mi memoria, de mis mensajes. Releía conversaciones enteras buscando pruebas de que no me estaba inventando nada. Empecé a guardar capturas. Solo para mí, me decía, por si acaso. El punto más bajo llegó cuando una amiga me preguntó por él, y no supe qué decir. Quería defenderlo, pero algo no cuadraba. Y aún así, cuando ella insinuó que quizá no me estaba tratando bien, sentí el impulso de defenderlo a él, como si cuestionarlo fuera una traición. La última mentira fue la más clara. Me dijo que no veía a nadie más. Semanas después, me crucé con una chica conocida saliendo de su casa. No era casualidad, no era una amiga, era evidente. Cuando se lo mencioné, se rió suavemente. Estás viendo cosas donde no las hay. Eso es justo lo que te decía. Ahí sentí algo distinto. No tristeza,
No culpa. Una claridad fría. Como si, por primera vez, el velo se levantara un poco. Colgué. Dejé el móvil boca abajo. Me senté en el suelo de mi salón y respiré hondo. No porque estuviera bien, sino porque por primera vez entendí que no estaba loca, que no estaba exagerando, que no era demasiado sensible, estaba siendo manipulada. Y aún así, saberlo no evitó lo que vino después. Porque cuando el gaslighting se rompe, lo que queda no es alivio inmediato. Es un vacío enorme. Una pregunta que duele más que todas las anteriores. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Siempre pensé que el punto de quiebre sería una gran traición. Algo claro. Algo tan doloroso que no dejara espacio para la duda. Me equivoqué. El punto de quiebre fue el silencio. Fue con Daniel. Lo conocí poco después de cortar definitivamente con Sergio, en uno de esos momentos en los que te prometes que ahora sí sabes detectar las señales. Daniel parecía sencillo. Profesor de instituto, divorciado, 2 hijos los fines de semana. No usaba palabras técnicas ni discursos emocionales. Me hablaba de su día, de sus alumnos, de lo cansado que estaba. Y eso, curiosamente, me pareció honesto. Las primeras citas fueron tranquilas. Paseos por el retiro, cafés largos, conversaciones sin tensión. Me decía que le gustaba mi forma de pensar, que conmigo no tenía que fingir. Yo sentía que por fin podía bajar los hombros, que no tenía que demostrar nada. Empezamos a vernos con regularidad. No había grandes promesas, pero sí constancia, mensajes de buenos días, planes para la semana siguiente, una normalidad que después de todo lo vivido me parecía casi un regalo. Una noche después de cenar en mi casa, me dijo algo que se me quedó grabado. «¿Me haces sentir en casa?» No lo dijo para impresionarme, lo dijo cansado, sincero. Y yo, estúpida, lo guardé como algo importante. A los pocos días me escribió menos, nada alarmante. Me dijo que tenía una semana complicada en el trabajo. Le creí. Le di espacio. No quería volver a ser intensa. No quería repetir patrones. Pasaron 2 días sin noticias. Luego 3. Le escribí un mensaje corto, amable. Nada. Pensé que quizá le había pasado algo. Le llamé. Saltó el buzón. El 4.º día empecé a sentir ese peso conocido en el pecho. No rabia todavía. Ansiedad. Esa mezcla de miedo y vergüenza que te hace mirar el móvil cada 5 minutos mientras te dices que no lo hagas. El 5.º día vi que había estado en línea. Le escribí otra vez. Esta vez fui directa, pero calmada. Le dije que su silencio me estaba afectando y que solo necesitaba saber si estaba bien o si ya no quería seguir viéndome. No respondió. Una semana después entendí que no iba a hacerlo. No hubo discusión. No hubo explicación. No hubo cierre. Solo una desaparición limpia, quirúrgica, como si yo hubiera sido una etapa menor. Algo fácil de borrar. Lo peor fue recordar sus palabras. Me haces sentir en casa. Pensar que alguien puede decirte eso y luego tratarte como si no existieras. Empecé a cuestionar cada momento compartido. A preguntarme si había sido real o solo algo que yo había construido sola. Esa noche, sentada en la cama, con el móvil apagado por primera vez en días, sentí como algo se rompía de verdad. No fue un llanto explosivo, fue una especie de hundimiento lento, una certeza amarga. No importaba cuánto cuidara, cuánto entendiera, cuánto me adaptara, siempre acababa en el mismo sitio, invisible, reemplazable, fácil de abandonar. Ahí entendí que este no era solo otro fracaso más. Era el momento en el que algo dentro de mí ya no podía seguir igual. Porque ya no dolía solo por él. Dolía por todas las veces anteriores acumuladas, por cada disculpa innecesaria, por cada límite que no puse, por cada señal que vi y decidí ignorar. Apagué la luz. Me quedé mirando al techo durante horas. No pensaba en Daniel. Pensaba en mí, en cómo había llegado a aceptar esto como parte normal de salir con alguien, en cómo había normalizado la falta de cuidado. Ese fue el punto de quiebre. No hubo gritos, no hubo escenas, solo una certeza silenciosa y devastadora. No podía seguir así. Y aún así, el dolor todavía no había terminado de desplegarse, porque después del quiebre no viene la calma inmediata. Viene el colapso. El colapso no llegó de golpe.
Llegó por partes, como si mi cuerpo hubiera decidido caer cuando mi cabeza ya no podía más. Empezó con cosas pequeñas. Olvidé comer. Me dolía el estómago sin razón. Dormía mal. Me despertaba de madrugada con el corazón acelerado, como si hubiera olvidado algo importante. Durante el día funcionaba en automático. Trabajo, metro, casa. Sonreía cuando tocaba. Contestaba mensajes con normalidad. Pero por dentro estaba hueca. No triste exactamente, sino agotada. Como si hubiera corrido durante años sin darme cuenta, y de repente alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies. Las noches eran lo peor. El silencio se volvía ruidoso. Me sentaba en el sofá con el móvil en la mano, sin saber por qué lo había cogido. No esperaba mensajes, pero tampoco podía dejar de mirar. Era una costumbre, una herida abierta que ya no sangraba, pero tampoco cerraba. Empecé a repasar mentalmente todas las citas, una por una, como si buscara una explicación lógica a algo que ya no la tenía. Javier y su desaparición tranquila. Marcos y sus correcciones constantes. Álvaro y la risa de los demás, clavándose como agujas. Sergio y sus palabras bonitas convertidas en diagnósticos. Daniel y el silencio absoluto, todos distintos. Y sin embargo, el mismo resultado. Me miraba al espejo y no me reconocía del todo. No físicamente, sino en la forma en la que me hablaba por dentro. Era cruel conmigo. Me decía cosas que no le diría ni a mi peor enemiga. Eres ingenua. Te ilusionas demasiado. No sabes elegir. Siempre te pasa lo mismo. Un día, en el supermercado, me eché a llorar delante de los yogures. Así, sin previo aviso. Una señora me miró preocupada y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Siempre digo que sí. Me sequé la cara y seguí comprando como si nada. Esa escena me dio vergüenza durante semanas, como si hubiera fallado incluso en llorar con dignidad. Dejé de arreglarme. No por rebeldía, sino por cansancio. No veía el sentido. Si al final siempre acababa igual, ¿para qué esforzarme? Empecé a cancelar planes, a decir que estaba ocupada cuando en realidad solo quería quedarme en casa, en silencio. Mis amigas notaron el cambio, me preguntaban. Yo minimizaba. Estoy cansada, decía. Es una racha. No quería repetir la historia otra vez. Me daba vergüenza admitir que, con 33 años, me sentía emocionalmente atropellada por personas que apenas habían estado en mi vida. Una noche, después de varios días sin apenas dormir, me senté en el suelo de la ducha y dejé que el agua me cayera encima durante quién sabe cuánto tiempo. No lloraba. Solo estaba ahí, encogida, como si mi cuerpo necesitara ocupar menos espacio. Fue ahí cuando pensé algo que me asustó. Quizá el problema soy yo. No en el sentido superficial, sino más profundo. Quizá había algo roto en mí que atraía este tipo de dinámicas. Quizá mi forma de querer era defectuosa. Quizá estaba pidiendo algo que no existía. Ese pensamiento se instaló como una sombra. Empecé a dudar de mis recuerdos, de mis sensaciones, de mis límites. Todo parecía borroso. Me sentía pequeña, insegura, como si hubiera perdido el derecho a esperar algo bueno. Y aún así, en medio de ese colapso, apareció algo nuevo. No esperanza todavía. No fuerza. Algo más discreto. Rabia. Una rabia silenciosa, contenida, que no gritaba, pero que se negaba a desaparecer. No dirigida a ellos, sino a mí misma por haberme dejado tan poco. Por haber justificado tanto. Por haberme adaptado hasta casi borrarme. Esa rabia no me levantó de golpe. No me hizo sentir mejor de inmediato. Pero fue el primer indicio de que, bajo todo ese cansancio, todavía había algo vivo. Todavía no sabía qué hacer con ella. Solo sabía que no quería seguir sintiéndome así. Y ese fue el inicio de algo distinto. La reflexión no llegó como un momento iluminado, con música de fondo y conclusiones claras. Llegó lenta, incómoda, a ratos. Entre pensamientos sueltos, mientras fregaba los platos, en trayectos largos de metro mirando a la nada, en madrugadas en las que el sueño no venía y la cabeza no se callaba. Empecé a ver el patrón casi sin querer. No porque alguien me lo señalara, sino porque ya no podía evitarlo. Ellos cambiaban de nombre, de profesión, de forma de hablar. Pero el guión era parecido.
Atención intensa al principio, promesas vagas, una sensación rápida de conexión, y luego, poco a poco, el desplazamiento, la corrección, el silencio, la risa a mi costa, la retirada sin explicaciones, y yo también repetía cosas. Yo justificaba, yo minimizaba, yo dudaba de mí antes que de ellos. Yo me esforzaba en ser comprensiva, incluso cuando me estaban faltando al respeto. Yo me callaba en público y me culpaba en privado. Me di cuenta de algo que me dolió admitir. Yo confundía tranquilidad con frialdad y atención intermitente con interés real. Porque había aprendido que el cariño venía con condiciones, que había que ganárselo, que pedir claridad era exigir, que señalar una incomodidad era dramatizar. No había elegido a hombres abiertamente crueles. Había elegido a hombres cómodos, cómodos con no cuidar, con no explicar, con no responsabilizarse del impacto de sus actos. Y yo había hecho el trabajo sucio por ellos, entenderlos, perdonarlos, adaptarme. También vi mis miedos. El miedo a quedarme sola, el miedo a empezar de cero otra vez, el miedo a parecer complicada, el miedo a que si ponía un límite, se fueran, como si que se fueran fuera peor que quedarme. Empecé a preguntarme cuándo había aprendido todo eso. No era de mi familia, como algunos habían insinuado con demasiada ligereza. No era porque no me quisieran. Era algo más sutil. Años de mensajes repetidos, de relaciones donde yo había puesto más, de escuchar que las cosas son así, que no se puede pedir tanto. Ver el patrón no fue liberador al principio. Fue humillante. Me sentí tonta. Me juzgué con dureza. Pensé que debería haberlo visto antes, que ya era mayor para estas cosas, que no tenía excusa. Pero luego apareció otra idea, más incómoda todavía, pero también más honesta. Nadie te enseña a reconocer el desprecio cuando viene envuelto en normalidad. Nadie te prepara para detectar el daño que no grita. Empecé a leer, a hablar con una amiga sin minimizar nada, a escucharme cuando algo me molestaba, aunque no supiera aún qué hacer con ello. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. El nudo en el estómago, la tensión en el pecho, el cansancio inmediato después de ciertas conversaciones. Por primera vez, en vez de decirme estás exagerando, me pregunté, ¿qué parte de esto no me está haciendo bien? No era una solución, no era una decisión aún, pero era un cambio. Pasé de preguntarme qué podía hacer yo para que no se fueran, a preguntarme qué estaba aceptando para que se quedaran. Y esa pregunta lo cambió todo, porque cuando empiezas a ver el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Y aunque duele, también te devuelve algo que habías perdido por el camino. La capacidad de confiar en tu propia percepción. Todavía no sabía cómo iba a actuar diferente. Todavía me daba miedo. Pero ya no estaba completamente a oscuras. Y eso, en ese momento, era suficiente para seguir adelante. No fue una escena épica. No hubo discursos largos ni puertas cerrándose con fuerza. Recuperar la dignidad fue mucho más silencioso de lo que había imaginado. Y precisamente por eso fue tan poderoso. Fue con Pablo. Nos conocimos de forma casual, una noche en un cumpleaños. Nada de apps, nada de expectativas previas. Hablamos un rato, intercambiamos números, y durante unos días, todo fue agradable. Mensajes normales, planes claros, cero intensidad excesiva. Yo me mantuve cauta, observando, escuchándome más que a él. Quedamos para tomar algo en Chamberí. La cita fue correcta. Conversación fluida, risas, interés mutuo. No sentí mariposas, pero sí calma. Y ya había aprendido que las mariposas a veces son solo ansiedad disfrazada. En un momento dado, hizo un comentario pequeño, de esos que antes me habrían pasado desapercibidos. Es que tú pareces muy independiente, ¿no? A veces las mujeres así luego se quejan de que nadie las cuida. Lo dijo como si fuera una reflexión general, como si no estuviera hablando directamente de mí. Antes, habría sonreído incómoda, habría cambiado de tema, habría pensado, no es para tanto. Esta vez no. Respiré, lo miré y dije, tranquila. Ese comentario no me gusta. No lo dije enfadada, no lo dije a la defensiva, lo dije como quien señala una piedra en el camino. Pablo se sorprendió. Lo vi en su cara. Se rió un poco. Era una broma, y ahí llegó el momento clave.
ese cruce diminuto donde siempre había cedido. No me ha parecido una broma, respondí, y prefiero decirlo ahora que quedarme incómoda. Silencio. Un silencio breve, pero revelador. Él se movió en la silla, incómodo ahora él, y por primera vez en mucho tiempo, esa incomodidad no era mía. Bueno, dijo, no era para tanto, y ahí lo entendí todo. No intentó entenderme. No preguntó. No se disculpó. Minimizar era su reflejo automático. Antes, ese momento me habría generado culpa. Me habría preguntado si había sido demasiado dura, demasiado sensible. Esta vez sentí otra cosa. Claridad. Puede que para ti no, dije, pero para mí sí lo es. No añadí nada más. No justifiqué. No expliqué mi historia. No di contexto. No pedí permiso. Seguimos la cita, pero algo había cambiado. Yo ya no estaba intentando agradar. Estaba presente, atenta, y él lo notó. Se volvió un poco distante, menos interesado, como si el encanto se hubiera evaporado de repente. Al despedirnos, no hubo promesas. Un beso correcto. Ya hablamos, sin demasiada convicción. Esa noche llegué a casa y no sentí ansiedad. No repasé la conversación buscando errores. No me pregunté si había sido demasiado. Sentí orgullo. Tranquilo, sereno, casi tímido. A los 2 días, me escribió un mensaje frío, ambiguo. Algo del estilo: creo que no estamos en el mismo punto. Lo leí una vez. Sonreí y respondí: gracias por decírmelo. Te deseo lo mejor. Nada más. Apagué el móvil y me di cuenta de algo importante. No había perdido nada. No había roto nada valioso. Lo único que había cambiado era que ya no estaba dispuesta a pagar con mi silencio para mantener una conexión. Recuperar la dignidad no me trajo amor inmediato. No me trajo una relación. Pero me devolvió algo mucho más básico y mucho más necesario: el respeto por mí misma. Y supe, sin necesidad de convencerme, que a partir de ahí ya no podría volver atrás. La decisión no fue dramática. No borré aplicaciones con rabia, ni hice promesas grandilocuentes frente al espejo. Simplemente, un día dejé de buscar. Y eso, para mí, fue radical. Me di cuenta una mañana cualquiera, esperando el metro, cuando vi mi reflejo en el cristal y noté algo distinto. No estaba tensa. No estaba evaluando mentalmente a nadie. No estaba pensando en qué escribirle a alguien, ni en por qué alguien no me había escrito. Mi cabeza estaba en silencio, y ese silencio no dolía. Decidí dejar de salir con hombres durante un tiempo. No como castigo, ni como huida, sino como espacio. Necesitaba recalibrar. Volver a saber quién era yo cuando no estaba intentando gustar, encajar o demostrar que merecía atención. Empecé por cosas pequeñas. Volví a caminar sin auriculares, escuchando la ciudad. Me apunté a clases de cerámica los miércoles por la tarde. Llamé más a mi madre sin sentir que tenía que justificar nada. Quedé con amigas sin cancelar a última hora por cansancio emocional. También tomé decisiones incómodas. Dejé de responder mensajes ambiguos, de contestar jaja a cosas que no me hacían gracia, de aceptar planes improvisados de última hora que antes interpretaba como interés, pero que ahora veía como lo que eran: migajas. Hubo momentos de duda, claro. No idealizo este proceso. Algunas noches sentí soledad. Otras, ganas de volver a lo conocido, aunque doliera. Porque lo conocido, por malo que sea, siempre parece más seguro que lo desconocido. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba algo: lo cansada que estaba de negociar conmigo misma, de explicarme por qué algo que me dolía no era para tanto, de convertirme en la versión más pequeña de mí para no incomodar a nadie. Decidí quedarme en Madrid, no huir a otra ciudad pensando que el problema estaba fuera. El problema no era el lugar, era lo que yo toleraba. Y eso sí estaba en mis manos cambiarlo. Redefiní lo que quería decir amor. Ya no era intensidad, ya no era urgencia, ya no era alguien que llega fuerte y se va sin explicar. Amor para mí empezó a significar presencia, coherencia, cuidado básico. Y mientras eso no apareciera, prefería estar sola antes que acompañada y vacía. No sabía si esta decisión sería temporal o definitiva. Y por primera vez, no necesitaba saberlo. No estaba planificando una vida entera.
solo estaba eligiéndome ese día. Y eso, sorprendentemente, empezó a ser suficiente. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo de todo esto te resulta familiar. Ojalá pudiera decir que esta historia termina con una relación sana, luminosa, reparadora. No termina así. Termina conmigo. Y por primera vez, eso no me parece un fracaso. Aprendí que la humillación emocional no siempre viene en forma de insultos claros. A veces llega envuelta en silencios, en bromas que solo duelen a una persona, en explicaciones que te hacen sentir culpable por tener límites. Aprendí que alguien puede parecer amable, y aún así, tratarte mal. Que el daño no necesita ser evidente para ser real. Aprendí también que no todos los hombres que me hicieron daño eran monstruos. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Muchos eran simplemente irresponsables emocionalmente, personas que no sabían cuidar y que, en lugar de aprender, preferían minimizar, desaparecer o reírse. Y yo, durante mucho tiempo, les facilité el camino quedándome callada. Si algo quiero decirle a otras mujeres es esto. Si algo te incomoda, ya es suficiente razón. No necesitas pruebas. No necesitas que otra persona valide tu sensación. Tu cuerpo suele entenderlo antes que tu cabeza. No eres intensa por querer claridad. No eres complicada por pedir coherencia. No eres difícil de querer por señalar una falta de respeto. Quien se va cuando pones un límite no estaba ahí para quedarse. Ojalá alguien me hubiera dicho que el amor no se demuestra aguantando, que no se construye desde el miedo a perder, sino desde la tranquilidad de no tener que esconderte, que no tienes que convertirte en una versión más pequeña de ti para que alguien no se sienta incómodo. Hoy no sé qué pasará mañana. No tengo una historia perfecta que contar, pero sí tengo algo que antes no tenía: confianza en mí, en mi percepción, en mi derecho a esperar algo mejor o, si no llega, a estar en paz conmigo misma. Si estás leyendo esto y dudando de ti, para un momento, escúchate. No te traiciones para que alguien se quede. No te calles para parecer más fácil de querer. A veces, la historia más importante no es la que construyes con otra persona, sino la que dejas de destruir contigo misma. Gracias por leer. Y de verdad, cuídate.